Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Lección 169 de un curso de milagros. Jesús sigue en esta lección con el tema de la gracia. Veremos que nos dice que es un reflejo del amor de Dios. Es un reflejo del estado de unidad que prevalece en la realidad. Así que dentro del sueño no puede oponerse a la voluntad de Dios, igual que el perdón, sino que es algo que nos ayuda a ir más allá del sueño. Hay lugares donde Jesús dice en el curso, y esta lección es uno de ellos, que no debemos preocuparnos por entender aquello que está más allá de las palabras y más allá del aprendizaje. La gracia es un estado que te corresponde por ser hijo de Dios, y la invitación aquí es que la pidas. Nos hacemos a un lado de nuestro especialismo y entregamos devocionalmente este día para prepararnos a aceptar algo que ya se encuentra en nosotros. Como siempre, haz una lectura sosegada de todo el material antes de comenzar la lección e intentemos no intelectualizar mucho acerca de esta parte. Esto es más bien una práctica de comunión con nuestro maestro interno para aceptar este estado de gracia. Soy José Mandé y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo material para ayudarte con tu estudio y práctica de un curso de milagros. Si quieres saber un poco más acerca de qué actividades hago con el curso, date una vuelta por mi web encuentrosconucdm.com. Comencemos pues entonces con la lectura de la lección. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. La gracia es el atributo del amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad. Es la aspiración más elevada que se puede tener en el mundo, pues conduce más allá de él. Se encuentra más allá del aprendizaje, aunque es su objetivo, pues la gracia no puede arribar hasta que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptarla de verdad. La gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde ésta puede ser dulcemente depositada y gustosamente recibida. Un altar inmaculado y santo para este don. Este altar es nuestra mente. Somos conscientes de toda nuestra atracción por la culpa y el especialismo y hoy voluntariamente haremos uso de nuestras pequeñas dosis de buena voluntad para echar todo esto a un lado y dejar esta tabla rasa donde nos vamos preparando para aceptar la gracia de verdad. La gracia es el estado natural del Hijo de Dios una vez que este sueño de separación pareció comenzar. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 7, la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. Es la aspiración más elevada que podemos tener en este mundo, habiéndonos preparado para aceptar la gracia. Entonces, esta nos lleva al mundo real, desde donde Dios puede dar el último paso. Está más allá de todo aprendizaje y no podemos tener esta experiencia del amor de Dios hasta que no lleguemos a reconocer que estamos equivocados y que menos mal que estamos equivocados. Esto es, habiendo visto nuestras elecciones en favor del ego y cómo nos llevan a un estado que realmente no deseamos. Y es entonces cuando en nuestra mente el altar del que habla Jesús puede darle la bienvenida a la gracia. Ya no se vuelve una prioridad que nuestras vidas en un cuerpo y en el sueño sean más sanas, sean más felices, sean más ricas. Obviamente no descuidaremos nuestra vida, pero el objetivo principal es utilizar todo lo que sucede en nuestra experiencia como una herramienta para que nuestro maestro interno nos ayude a despertar. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 19, el amor también quiere desplegar ante ti un festín sobre una mesa cubierta con un mantel inmaculado, en un plácido jardín donde solo se oye un cántico angelical y un suave y feliz murmullo. Es este un banquete en honor de tu relación santa, en el que todo el mundo es un invitado de honor. Y en un instante santo todos bendecís la mesa de comunión juntos, al uniros fraternalmente ante esta. Yo me uniré a vosotros ahí tal como lo prometí hace mucho tiempo y como todavía lo sigo prometiendo. Pues en vuestra nueva relación se me da la bienvenida, y donde se me da la bienvenida, allí estoy. Sigamos entonces con la lectura de la lección. La gracia es la aceptación del amor de Dios en un mundo de aparente odio y miedo.
Solo mediante la gracia pueden desaparecer el odio y el miedo, pues la gracia da lugar a un estado tan opuesto a todo lo que el mundo ofrece que aquellos cuyas mentes están iluminadas por el don de la gracia no pueden creer que el mundo del miedo sea real. La gracia no es algo que se aprende. El último paso tiene que ir más allá de todo aprendizaje. La gracia no es la meta que este curso aspira a alcanzar. No obstante, nos preparamos para ella en el sentido de que una mente receptiva puede oír la llamada a despertar. Dicha mente no se ha cerrado completamente a la voz de Dios. Se ha dado cuenta de que hay cosas que no sabe y por lo tanto está lista para aceptar un estado completamente diferente de la experiencia con la que se siente a gusto por resultarle familiar. Presta atención que Jesús está diciendo que este es un mundo de aparente odio y miedo. La palabra aparente es porque en realidad el mundo no puede existir, ya que sus cimientos se basan en un sistema de pensamiento acerca de una idea de separación que en realidad es imposible. No obstante, como hemos dado validez a esta alocada idea, para nosotros este mundo se vuelve real junto con el propósito que la mente ego le ha asignado. Es importante no negar estos aspectos, no santificar el mundo. Su única utilidad es una herramienta donde aprendemos las lecciones de perdón para poder despertar. Es importante no negar nuestra experiencia aquí, aun cuando Jesús nos está diciendo que este mundo no es real. Él sabe que para nosotros sí lo es y es con su ayuda con la que vamos liberando la mente de esta atracción de culpabilidad y del deseo de ser especial. Y mientras nos preparamos para aceptar el amor, para aceptar la gracia que el Espíritu Santo salvaguarda para nosotros, Él nos va guiando y va corrigiendo nuestra mente hasta que estemos completamente dispuestos a aceptarla. La gracia no es para los individuos y no es para un cuerpo. Esta no es nuestra identidad. La gracia es para nuestra mente, que es lo que en realidad somos. Nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 19, la gracia no se le otorga al cuerpo sino a la mente, y la mente que la recibe mira instantáneamente más allá del cuerpo y ve el santo lugar donde fue curada. Ahí es donde se alza el altar en el que la gracia fue otorgada y donde se encuentra. Ofrécele pues gracia y bendiciones a tu hermano, pues te encuentras en el mismo altar donde se os otorgó la gracia a ambos. En el instante santo, tú y tu hermano os encontráis ante el altar que Dios ha erigido a sí mismo y a vosotros dos. Ten en cuenta entonces que no podemos en realidad reclamar la gracia hasta que no estemos dispuestos a aceptarla, ya que este estado de gracia es la respuesta del amor de Dios, por decirlo de alguna manera, al sistema de pensamiento del ego, cuyo mundo de odio y miedo se va desvaneciendo a medida que despunta el mundo real, que es el reflejo del amor de Dios en nuestras mentes. Así que en realidad no estamos pidiendo ayuda para la gracia, ese es nuestro derecho. Estamos pidiendo ayuda para prepararnos y alcanzar mediante el perdón y los instantes santos y la relación santa el estado en el que de manera natural le daremos amorosamente la bienvenida. La gracia no se puede enseñar, nos dice, se nos enseña a perdonar. Y cuando hagamos nuestra función de perdón, pues aceptamos entonces la gracia que de manera natural se encuentra ahí. La meta del curso, ya nos ha dicho Jesús en más de un lugar, no es ir hacia ese punto que está más allá del aprendizaje, sino alcanzar, ahorrándonos tiempo, las condiciones naturales que nos permitirán darle la mano entonces a la gracia y a la curación. Por ejemplo, nos dice Jesús en el texto, en el capítulo 8, el conocimiento no es la motivación para aprender este curso, la paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz, y la paz es la condición necesaria para el conocimiento porque es la condición del reino. Y también nos dice en la introducción del capítulo 24, no olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. En ese estado la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios. Nos preparamos para la gracia con una mentalidad abierta. Recordemos que nuestra mente eligió en primer lugar desalojar la voz del espíritu en nuestra conciencia, soterrándola bajo la nube de culpabilidad y el sistema de pensamiento del ego, que ha proyectado toda esta guerra contra nosotros mismos en la mente en un campo de batalla en el mundo con situaciones entre cuerpos. Y ahora los problemas y el deseo de ser especial se proyectan en dinámicas en el mundo que no podemos relacionar directamente con su fuente.
Una mentalidad abierta comienza entonces con estas famosas líneas del capítulo 31 del curso. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación, y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Esta mentalidad abierta está acompañada de un desinterés por completo en los juicios del ego, en nuestro deseo de cada vez más hacerlos a un lado para pasar de estos panoramas conocidos, que es el conflicto, el juicio, el especialismo, todas las formas y dinámicas de nuestras relaciones especiales, hacia eso que no conocemos y que empezamos a entender, necesitamos no sea revelado. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en el que la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya se ha fijado. Pero hemos dicho también que la mente es la que determina cuándo ha de ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho. Te exhortamos, no obstante, a que des testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti. La unidad es simplemente la idea de que Dios es, y en su ser Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar, ni ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente y al igual que ella, simplemente es. No podemos hablar, escribir, ni pensar en esto en absoluto, pues aflorará en toda mente cuando el reconocimiento de que su voluntad es la de Dios se haya dado y recibido por completo. Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. El eterno presente yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento de tiempo, de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en él. El mundo jamás ha tenido lugar. La eternidad permanece como un estado constante. Al igual que en la lección 158, donde Jesús nos dice que el tiempo donde ocurrirá la revelación ya se ha fijado, aquí Jesús trata con la misma idea. Nuestra mente recta, el Espíritu Santo, mantiene en nosotros el recuerdo de lo que somos, el principio de la expiación. El cuándo vamos a elegir aceptar esto depende de nosotros. Ese es el testimonio que Jesús nos pide, que aceptemos la expiación para nosotros mismos, que demos los pasos de la mano de nuestro Maestro en el proceso del perdón que nos llevará a eso más rápidamente. Y es así como nuestro ministerio, que es un ministerio en la mente, no externo, en la forma, da testimonio de la palabra de Dios. Jesús siempre nos está instando a que dejemos toda esta idea del especialismo y de la infelicidad a un lado, cuando constantemente nos recuerda que este mundo hace mucho que ya sucedió, que estamos mentalmente repasando lo ocurrido y que no tiene ningún sentido esperar por el cielo. Jesús nos habla de la unicidad de Dios, de la unicidad del cielo y de toda la creación, pero también nos dice que no hay manera que desde esta mentalidad concreta donde nos creemos especiales, individuos separados, podamos entenderlo. No hay manera que podamos desde esta mente concreta entender cosas como ninguna parte de la mente es lo suficientemente diferente del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no sea ella misma. Se ha unido a su fuente y al igual que ella simplemente es. Dios y Cristo no son dos seres diferentes en el cielo. Ellos son uno. Jesús tiene que utilizar este lenguaje dualista para reflejar la realidad no dual del cielo, de manera que podamos empezar nuestro trabajo del perdón, que sí nos llevará al estado de gracia donde podremos entender cabalmente todo lo que nos está diciendo. Nos dice, por ejemplo, en el capítulo 25 del texto, puesto que crees estar separado, el cielo se presenta ante ti como algo separado también. No es que lo esté realmente, sino que se presenta así a fin de que el vínculo que se te ha dado para que te unas a la verdad pueda llegar hasta ti a través de lo que entiendes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno,
de la misma manera en que todos tus hermanos están unidos en la verdad cual uno. Cristo y su Padre jamás han estado separados, y Cristo mora en tu entendimiento, en aquella parte de ti que comparte la voluntad de su Padre. El Espíritu Santo es el vínculo entre la otra parte, el demente y absurdo deseo de estar separado, de ser diferente y especial, y el Cristo, para hacer que la unicidad le resulte clara a lo que es realmente uno. En este mundo esto no se entiende, pero se puede enseñar. Y es hacia esta la experiencia que nos está encaminando un curso de milagros con nuestro entrenamiento mental y nuestra práctica del perdón. Necesitamos es aprender a perdonar y entonces el reflejo del amor de Dios se mostrará sin ningún impedimento. Recuerda, el propósito de este curso nunca ha sido acerca del amor, sino de los obstáculos que impiden que experimentemos la presencia del amor. Antes de que completemos nuestro trabajo de perdón y podamos recordar esta completa unicidad, lo que irá sucediendo es que iremos viendo el interés común que compartimos cada uno de los hijos de Dios y nuestras relaciones serán cada vez más miradas con otros ojos. Entonces, a la vista de la roca de la salvación, del interés común que todos los hijos de Dios compartimos, irá despuntando en nuestra conciencia el mundo real desde el cual el reconocimiento de nuestra identidad en Cristo, el último paso que dará Dios, será algo inevitable y desapareceremos en Él, así como Él desaparecerá en nuestra mente. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo todo, excepto esto, está por llegar. No es que realmente lo podamos acelerar, toda vez que lo que vas a ofrecer es algo que simplemente se había ocultado de aquel que enseña el significado del perdón. Todo aprendizaje ya se encontraba en su mente, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar, desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado, cuándo ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones que no haces sino emprender una jornada que ya concluyó. La experiencia que sí estamos en vías de acelerar es la consecución del mundo real, que culmina todo el proceso del perdón. Lo que está más allá de ella, la eternidad, la realidad, no es lo que se propone acelerar. La aceptación de la expiación ya ha sido fijada por la mente. Y lo que hemos ocultado de aquel que nos enseña las lecciones del perdón es realmente nuestro deseo de ser especial, ya que mientras nuestro deseo de liberación no sea un deseo indiviso, tendremos miedo de lo que implica esta total liberación en la cual el mundo del tiempo deja de existir y Dios da el último paso. Es un reflejo del amor de Dios, toda la paciencia y amabilidad, en el sentido de que no seremos abruptamente arrojados a la realidad y que el tiempo se ajustará a nuestra transición a medida que la mente aprenda a valorar más de todo corazón la paz y la dicha que solo pueden encontrarse en el cielo. Nos dice Jesús en el capítulo 16 del texto: no temas que se te vaya a elevar y arrojar abruptamente a la realidad. El tiempo es benévolo y si lo usas en beneficio de la realidad, se ajustará al ritmo de tu transición. Jesús, ni el Espíritu, ni ningún reflejo del amor de Dios nos va jamás a coaccionar para que elijamos algo de lo cual todavía tenemos miedo. Todo el aprendizaje ya se encuentra en nuestra mente. La aceptación de la expiación ya se encuentra en nuestra mente debido al Espíritu Santo. Esa es nuestra mente recta. Y todo lo que queda es este periodo en el cual hacemos las paces con nosotros mismos por nuestro deseo de ser especial, nos perdonamos de la mano de Jesús por ello y finalmente sí estaremos preparados para aceptar que nunca hemos podido dejar de ser tal como Dios nos creó. Mientras tanto, el reflejo amoroso de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Maestro interno, se ajusta a nuestra transición y si bien no somos nosotros quienes podemos establecer qué es lo que se necesita aprender, sí que podemos elegir cuándo aprender las lecciones que Él quiere impartirnos. Ya nos los dijo justo en la introducción al texto de esta manera.
Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Pues la unidad no puede sino encontrarse aquí, sea cual sea el momento que la mente haya fijado para la revelación, ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante, eternamente como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho y que aquel que escribió el guión de la salvación en el nombre de su creador y en el nombre del Hijo de su creador, reconoció como perfectamente realizado. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Mas, ¿qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? La unicidad se encuentra siempre presente, está inalterada independientemente de los desvaríos del especialismo del ego con el que hayamos intentado eliminarla o tergiversarla. Ya nos dice Jesús en el texto que el reino está perfectamente unido, perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. También nos dice nuevamente que el script ya está hecho. Es la reinterpretación de todas nuestras relaciones especiales, situaciones de vida, que fueron fabricadas con el propósito de encarcelar la mente a la realidad, entre comillas, de la separación y de la culpa, y se les da un nuevo propósito. Esta reinterpretación, este cambio de objetivo, es para hacernos cobrar cada vez más conciencia de que somos una mente que puede elegir la respuesta de la inocencia que ya tenemos dentro y no los dictados del ego de la culpabilidad, permitiendo así que la verdad vaya corrigiendo los errores de nuestra mente. También Jesús nos dice que aunque nosotros pensemos que podemos entender de estas cosas que se hablan más allá del tiempo, una vez que el tiempo haya terminado y de toda la metafísica del curso, que nos demos cuenta que realmente no lo entendemos. ¿Qué sentido de verdad tiene para nosotros que somos todas esas criaturas que nos acostamos con el reloj y cumplimos horarios y vamos a trabajar? ¿Qué sentido tiene de verdad que me digan a mí, con mi conciencia actual de ser un cuerpo, que el tiempo no existe cuando yo necesito tantas horas de sueño para recuperarme, un tiempo para hacer la digestión, unos momentos para poder meditar o hacer la lección? A pesar de que intelectualmente nos puede dar la sensación de que estamos comprendiendo, Jesús nos dice no. Hasta que la experiencia no llegue a ti, realmente no lo comprenderás. Por eso ya nos animaba a Jesús a buscar la experiencia, a dedicarnos a nuestra práctica del perdón y no dejar que la teología nos retrase. Y su consejo final es, una vez que yo te he dado un esbozo de la metafísica y del por qué hacemos lo que hacemos, es importante entonces volver a la práctica porque es mucho lo que aún a nosotros que todavía creemos ser cuerpos y vivir bajo el reloj nos queda por hacer. Sigamos entonces con la lectura de la lección. Baste pues con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel. Pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. El perdón es el eje central de la salvación, pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, dirige su trayectoria y asegura su resultado. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza a la idea de tiempo por un breve lapso. Mas ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas, a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. ¿Qué es la faz de Cristo sino la de aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo, para bendecir al mundo, un claro reflejo de la unidad que experimentó allí?
¿Cómo podrías llegar a alcanzarla para siempre mientras una parte de ti se encuentre afuera, ignorante y dormida, necesitada de que tú des testimonio de la verdad? Nos dice Jesús que el final no será claro para nosotros hasta que hayamos desempeñado nuestra función. Es por eso la razón de ser de un curso de milagros que no se está fijando en Dios y en la experiencia que está más allá de lo que las palabras pueden describir, sino en los obstáculos. Ahí es donde está nuestro trabajo. Y es cuando le permitimos al Espíritu sanar estos errores en nuestra mente, como nos volvemos un recordatorio de los pasos hacia la aceptación completa de la expiación para cada uno de nuestros hermanos. La mente está unida. Cuando uno se cura, no es el único que se cura. Es muy tentador centrarse en todo lo bonito y en el amor y evitar hacer el trabajo del perdón. No te olvides que el perdón es el tema central de la salvación. Tal y como nos lo dice en el texto, en el capítulo 25, la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad, ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores, tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir. Y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. No te olvides que siempre se trata de contenido y no de forma. Es esta la gracia de Dios que vamos preparándonos para aceptar en nuestra mente, la dulzura que se reflejará a otras mentes. La forma nunca es lo importante. La gracia nos lleva al instante santo, que es una suspensión dentro del intervalo temporal de todo el mundo del tiempo, del odio y del miedo del ego. Y así, cuando regresamos de cada uno de estos instantes santos, nuestra percepción ha sido sanada un poco más. Estamos recordando que la faz de Cristo está en todos nosotros por igual. Nos dice Jesús que cómo podríamos alcanzar finalmente este estado permanente cuando una parte de nosotros, hablando de nuestra mente dividida y de nuestra identificación con el sistema de pensamiento del ego, todavía insiste en reforzarlo. Es nuestro trabajo de perdón como vamos permitiéndole al Espíritu que corrija estos errores en nuestra mente y que nos recuerde que sigue siendo tal como Dios la creó. No odiaremos estar en el mundo, ni tampoco le haremos caso a todas estas tentaciones del especialismo espiritual que intentarán convencerte de que estás por encima de tus hermanos, porque básicamente entenderás que el cuerpo, el mundo y todas tus relaciones son para terminar de reforzar la lección del Espíritu Santo de que nunca el Hijo de Dios ha podido separarse, de que seguimos todos siendo un solo ser unidos en Cristo y en nuestro Creador. Regresemos pues a la lectura de la lección. Siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante y acepta los dones que la gracia te otorgó. Es a ti mismo a quien se los traes y la revelación no está muy lejos. Su llegada es indudable. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que procede de ella. Damos la bienvenida a la liberación que les ofrece a todos. No estamos pidiendo lo que no se puede pedir. No tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder, pues eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa esta plegaria. Más, ¿qué puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le pedimos a aquel que nos concede la gracia que pedimos, tal como se le concedió a él? Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Nos alegramos entonces de poder ser de utilidad. Recuerda que dar es exactamente igual a recibir. Los cuerpos, las relaciones y el mundo no son sino estos medios de comunicación que nos muestran las elecciones que estamos haciendo en nuestra mente para oponernos a la sanación, y entonces podemos hacernos a un lado y permitirle al maestro de la expiación
que vaya corrigiendo en nuestra mente todos estos pensamientos de ataque, resentimientos y juicios. El milagro nos muestra entonces que podemos elegir, y cuando elegimos la sanación en lugar del odio del ego, automáticamente la estamos compartiendo. También nos volvemos un recordatorio en toda mente, porque el Hijo de Dios, la mente, sigue siendo una. La revelación no puede andar muy lejos. Ya nos dice Jesús en el curso que ver la faz de Cristo en tu hermano es recordar a Dios. Y lo grandioso es que esta liberación no es solo para ti. El Hijo de Dios sigue siendo uno. Cuando uno se cura, no es el único que se cura. Por supuesto que esto no lo podemos entender desde el mundo concreto, donde pensamos que la separación es real. Son estas experiencias que nos van recordando que dar es lo mismo que recibir, y que son experiencias más afines a la verdad, donde finalmente cobraremos conciencia del mundo real. No hacemos sino pedir algo que ya se encuentra en nosotros y que es la voluntad de Dios que recordemos. Hasta aquí entonces con los comentarios y reflexiones de esta lección, esperando haberte sido de utilidad. Que tengas una buena práctica en el día de hoy y ya nos vemos entonces para la lección siguiente.